Les voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, gracias, Pati. Ya, como les dije siempre, si es que hay alguien intentando ingresar a la reunión, me avisan. Si es que voy muy rápido, también me avisan. Em, Hoy día nos toca ver la segunda parte de proceso extendido. Primero nos vamos a devolver para ver más o menos de qué se trató la semana pasada y así seguir como bajo la misma línea. Entendamos que cuando una propiedad está regularizada, se deben hacer dos procesos diferentes. Uno es hacer una carpeta de permiso y otro de carpeta de recepción final. Cuando ambos ya están listos, se otorga un permiso municipal y una recepción municipal. Y con ambos juntos, una propiedad está regularizada, ¿ya? Los procesos extendidos, como ya sabemos, cuentan con estas dos carpetas separadas. Y los procesos simplificados, como son la ley del mono y otras leyes que se otorgan y tienen una duración definida, es a través de una sola carpeta ambos procesos, ¿ya? En esta parte de los procesos extendidos, nosotros alcanzamos a ver estos tipos de permisos de construcción, alcanzamos a ver las demoliciones y las obras preliminares. Dentro de las obras menores alcanzamos a ver las ampliaciones y las modificaciones, y nos quedaba pendientes las alteraciones, los cambios de destinos, las obras nuevas. Agregué igual las subdivisiones y las fusiones. De hecho, tengo un plano que les puedo proporcionar ahí después para que lo puedan tener así como a modo consulta, porque tienen formatos bien específicos que son diferentes a los anteriores. Y las recepciones finales, ¿ya? Bajo esa línea, nos adelantamos a la parte 2, que es la última reunión que vamos a tener. Después de esto, se les hará llegar un formulario con preguntas para que evalúen el curso y todo, vean si es que les faltó como aprender de algún tema o si algo quedó inconcluso. Y también va a haber una parte por si tienen alguna duda más particular con algún caso que estén viendo o algo así. Así de esa forma los voy a poder contactar y poder ayudarlos, si es que los puedo ayudar, ¿ya? Así que esta ya sería nuestra última reunión. Como les dije al principio del curso, iban a ser 6 semanas. Bueno, ahora son 6 semanas con esta que tuvimos que dividir en dos porque era muy extensa. Pero en la última reunión, que era la sexta, que iba a ser más de consultas, la vamos a hacer a través de este formulario, ¿ya? Así que atentos ahí todo a su correo para que puedan responder y así podamos ver qué podemos sacar de este taller, ¿ya? Igual si alguien va teniendo dudas en el momento, me interrumpe nomás y si voy muy rápido igual, ¿ya? Eh, Como quedamos pendientes en alteraciones y cambio de destino en el caso de las obras menores, una alteración tiene que ver mucho con lo que es una modificación, simplemente que las alteraciones, como ya les dije la vez anterior, alteran estructura o ya tienen que ver con restauraciones y cosas así cuando son elementos ya protegidos históricamente, ¿ya? Hay zonas en Santiago que están protegidas de forma histórica, sobre todo el centro de Santiago, y los lugares como más rurales, por ejemplo, Win, Paine, esos también tienen algunas zonas que son, eh, que no se puede hacer cualquier cosa, que están protegidas. Esas zonas tienen que regirse por esta ley para poder realizar modificaciones, ¿ya? Aunque no alteren estructura, al ser ya patrimoniales, entran dentro de esta categoría. Como les dije, para la alteración se necesita obviamente la solicitud, especificaciones técnicas de la parte que ha sufrido alguna alteración. Recordar aquí el tema de los colores, que eso fue un tema que vimos cuando vimos dibujo técnico. Eh, Gráficamente para las partes municipales, el plano debe tener indicado en color amarillo las cosas que se demuelen y en color rojo las cosas que se amplían o que se tapan o que se cambian de lugar, ¿ya? A todos les llegó ese plano de referencia, así que ahí lo pueden ver mejor. Y eso, hay que indicar qué cosas se van a cambiar en las especificaciones técnicas y en el plano, y estas tienen que tener harta relación. Diferenciar en el plano las partes afectadas, las partes nuevas y las que deben demolerse. En el caso aquí, cuando dice afectadas, son por ejemplo si sufren algún derrumbe por el caso de un terremoto, o si algo se tuvo que demoler porque estructuralmente no correspondía.
las modificaciones no consideran reconstrucción, ¿ya? Por eso les digo que cuando ya es reconstrucción o restauración, ya entra como una alteración, ¿ya? Pero ambas tienen mucha relación. Igual que la modificación, se necesita un presupuesto informativo y si la intervención afectara la estructura de la edificación, tiene que acompañar una memoria de cálculo, ¿ya? Generalmente las alteraciones siempre requieren de memoria de cálculo. Una memoria de cálculo está compuesta con un plano de cálculo, que ya es lo mismo que hacen en la estructura, eh, indicando qué son las partes más que resisten, los pilares, las vigas, todo eso, y la memoria, que es una especie como de carpeta, donde uno indica el cálculo que se hizo para considerar ese sistema constructivo y por qué se está haciendo así, que es más o menos lo mismo que se hace en estructura. Como les dije veces anteriores, uno como arquitecto o arquitecta puede emitir esos documentos si se mete más un poquito en el tema, eh, porque generalmente para poder realizar estos trabajos se le paga a un calculista para que lo haga, ¿ya? Y son bien caros. Pero si ustedes lo hacen, se pueden ganar esa plata ustedes y además practican un poco. No es difícil. Cuando son cosas chicas no es difícil. Y ahí cuando son más cosas más grandes, sí. ¿Ya? Pero igual traten de abarcarlo ustedes porque generalmente estas obras que son muy chiquititas, que generalmente afectan súper poco, no se cobra tanto, pero el propietario sí tiene que pagar por hacer el plano, ¿ya? Así que eso por esa parte. Las alteraciones, hay que tener una solicitud de permiso de obra menor, el informe del arquitecto donde indica que esas alteraciones cumplen con esa norma urbanística, las especificaciones técnicas de las partes que están afectadas por esta alteración, el presupuesto de la alteración, un certificado de informe previo. Estos certificados de informaciones previos siempre se adjuntan porque no se sabe si la obra que nosotros estamos modificando va a cumplir o no va a cumplir con la nueva normativa, ¿ya? Y los planos donde tienen que indicar correctamente qué cosas se restauran, qué cosas se demuelen y qué cosas se amplían, ¿ya? Así que traten de ser bien minuciosos ahí. Luego nos toca ver cambio de destino. Para los cambios de destino, bueno, generalmente todas estas cositas chicas que estamos viendo, que son modificaciones, alteraciones, cambios de destino, generalmente nunca se hacen solos. Siempre es como permiso de ampliación y cambio de destino, o permiso de ampliación y modificación, ¿ya? Generalmente siempre van juntas, ¿ya? Así que es como poco probable que les toque hacer un cambio de destino que no modifique nada, pero hay casos así. Los cambios de destino, antiguamente, había un formulario específico para cambio de destino que decía solo cambio de destino en los formularios que ofrece el MIMBU. Pero ahora ya no existe ese formulario y ahora cada municipalidad, recordemos que cada municipalidad funciona de manera independiente. Por ejemplo, la de Puente Alto tiene su propio formulario que uno lo pide en obras, va a obras, pide el formulario de cambio de destino y ellos tienen un formulario de cambio de destino que uno llena a mano. Hay otras municipalidades que no tienen ni formulario y no tienen nada y que hay que hacer una carta dirigida al director de obra para indicar que se va a hacer un cambio de destino, como solicitando, pidiendo permiso para poder realizar el cambio de destino. Esto ha sido porque no se ha impuesto un formato para cambio de destino propiamente tal, y el que existía ya no aparece dentro de la página, así que ya no se está considerando dentro de las municipalidades. ¿Ya? Así que ahí hay que tener harto ojo cuando se haga algo así. El cambio de destino tiene que ir acompañado de la copia del certificado de informaciones previas. Esto es súper importante en los cambios de destino porque indica si es que en esa zona se puede hacer uso de ese tipo de destino dentro de la construcción. Por ejemplo, si mi uso de suelo dice que es solo vivienda y yo quiero hacer un lugar comercial y en mi información previa aparece comercio, yo automáticamente no me van a otorgar el cambio de destino porque esa zona es solo de vivienda, ¿ya? Así que igual es súper importante que revisen ahí qué uso de suelo permite y si es que es factible ese cambio de destino. Eso para que se eviten el de tener que gastar plata, ingresar una carpeta y todo. Además, indicar si la solicitud se refiere a toda la construcción o una parte. Como les mencionaba la vez anterior, hay muchas veces que uno tiene una vivienda y dentro de esa vivienda tiene un pequeño local comercial. De repente se necesita la recepción para solo ese local
pero también hay que pedir un cambio de destino para esa parte, o como lo hacen en algunas peluquerías de repente que están en algunas casas. Entonces lo que yo hago es ingresar un planito muy esquemático de lo que está construido, indico que esa zona va a ser de uso ya comercial o industrial o de oficina, y solo a esa parte se le cambia de destino. Ya, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno realiza un cambio de destino, el Servicio de Impuesto Interno empieza a cobrar contribuciones. Si uno, por ejemplo, tiene todo un terreno que es comercial, se cobran las contribuciones como uso de suelo comercial. Si uno tiene uso de suelo residencial y todo es vivienda, ya es residencial y quizás se pueda eximir de pagar contribuciones. Ahí hay que tener harto cuidado. Pero, por ejemplo, si yo tengo residencial y comercio, y ese comercio corresponde a menos del 20% de lo que está construido, probablemente también me pueda eximir de las contribuciones, ¿ya? Eso es algo con lo que hay que tener mucho, mucho cuidado, porque después empiezan a cobrar contribuciones por toda la propiedad como comercio, y no toda la propiedad es comercio, ¿ya? Así que ahí hay que tener harto, harto cuidado. Por eso es importante esta parte. Acompañar una declaración simple del dominio del inmueble, que esta puede ser adjuntada dentro de la solicitud que la municipalidad otorgue o dentro de la carta que haya que emitir. Y si para el cambio de destino se requiere alterar, modificar o ampliar el destino. Como les decía anteriormente, generalmente estos cambios de destino vienen con ampliaciones, con modificaciones o con demoliciones. Nunca van solos, porque siempre se requiere hacer un cambio para poder realizar esa actividad, ¿ya? Eso por cambio de destino. Bueno, como les decía, para el cambio de destino solo se requiere la solicitud o la carta de cambio de destino, eso ya depende de la municipalidad, los planos indicando la zona en que se cambia de destino y el certificado de informaciones previo. Esto es como lo esencial, ¿ya? Pero si necesitan ampliación, ya mezclan todo esto con la ampliación, o si necesitan modificación, mezclan todo esto con la modificación, o los tres juntos, modificación, ampliación, y así, ¿ya? Eso. Ya, esta es la parte como más complicada, que son los permisos de edificación. Y aquí hay que estar así como muy, muy, muy concentrado, porque los permisos de edificación requieren de demasiadas cosas y demasiados documentos. Los permisos de edificación, o generalmente como se les llama obras nuevas o obras mayores les llaman algunos, son esos que se requieren para construir algo desde cero, algo que se quiere ampliar de más de 100 metros cuadrados, o construcciones muy, muy, muy grandes, por ejemplo, jardines, hospitales, edificios y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Hay que tener harto cuidado con el uso que va a tener ese edificio, porque va a depender de la cantidad de documentos que vamos a tener que presentar. Si es un permiso muy, muy grande, por ejemplo, a mí me tocó unos locales comerciales que eran como strip center, que son del plano que les entregué, esos requerían de muchos documentos y tuve que entregar así un archivador. Hay cosas que son más pequeñas, por ejemplo, ampliaciones de vivienda, segundos pisos, cosas más simples que no requieren ni de cálculo, ni de accesibilidad, ni de nada, y ahí puede ser una carpetita. Los edificios que entrega la inmobiliaria como permisos de edificación, generalmente son 3 archivadores. Eso es para que vean la cantidad de documentos que tienen que presentar. Todo depende del uso y de la magnitud que tenga este, ¿ya? Hay que ingresar la solicitud, obviamente firmada por el propietario, el arquitecto, arquitecta, proyectista, con todos los documentos debidamente llenados. La fotocopia del certificado de informaciones previas vigente. Aquí hay que tener harto cuidado porque dice vigente. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hay veces en que las municipalidades cambian, yo por ejemplo saco un certificado de informaciones previo y justo la municipalidad está haciendo una modificación al plan regulador y la hizo y modifica algunas cosas. Y justo en la zona en la que yo estoy se modificó una parte. Entonces ahí me van a pedir que yo ingrese otro certificado de informaciones previo. Entonces ahí hay que tener igual harto cuidado y estar como actualizándose si es que en esa municipalidad se realizaron estas operaciones o no. Hay que ingresar el formulario único de estadísticas de edificación. Acá puede ser el formulario o el certificado que se emite de forma online, que eso lo aprendimos igual en las veces anteriores. Aquí dice informe de revisor independiente cuando corresponda. Ya.
Las que están con un asterisco son aquellas que corresponden a cosas excepcionales, por ejemplo, edificios, cosas un poco más grandes. Los revisores independientes son personas que trabajan en una oficina y lo que hacen es crear el expediente, revisarlo. ¿Qué es lo que permite esto? Que se demoren menos en revisarlo dentro de la municipalidad. O sea, por ejemplo, si la municipalidad tiene un tiempo de revisión, los permisos de edificación de 30 días, si un revisor independiente lo revisa antes de ingresarlo a la municipalidad, automáticamente se deben demorar 15 días. ¿Por qué? Porque un revisor independiente que trabaja en una oficina ya lo revisó y ya certificó que esto cumple, ¿ya? O sea, que él lo revise no significa que realmente cumpla, significa que se le va a apurar un poco la cosa. Ojalá les revise todo y cumplan con todo, pero siempre en la municipalidad encuentran cosas, ¿ya? Estos revisores independientes trabajan igual que en la municipalidad, pero con oficinas privadas, no son un sistema público. Entonces lo que hacen es que las constructoras, las inmobiliarias los contratan para revisar las carpetas, para llevar el orden, para todo eso, y que se demoren menos. Obviamente tiene su costo. Cuando los permisos ingresan con un revisor independiente, el 20% de los derechos municipales se va a ese revisor. O sea, supongamos que un permiso de una inmobiliaria costó, no sé, 100 millones de pesos, de esos 100 millones, el 20% se va solo para el revisor y solo por poner un timbre que dice que lo revisó. O sea, ya ellos ganan mucho, mucho, mucho dinero simplemente conociendo las normas urbanísticas y revisando proyectos grandes, ¿ya? Según la ley, hay algunos proyectos que son muy, muy grandes, que sí o sí tienen que ir con una firma de un revisor independiente. Por ejemplo, los edificios, algunos hospitales, cuando hay colegios muy grandes, porque hay colegios chicos que simplemente pueden ir sin firma, pero cuando hay colegios muy grandes, tienen que ir con un revisor, ¿ya? Así que ya ahí depende del tipo de proyecto. No creo que les toque ver algo así si no trabajan en una oficina o en una inmobiliaria o en una municipalidad, pero igual es importante que lo sepan. Así que este revisor se contrata de forma externa y sirve para eso. Y ese revisor emite un informe, que es como una memoria, donde indica, por ejemplo, cumple con tal cosa por tal cosa. Plano tanto, indica tal cosa, y así. Ellos hacen como un punteo de las cosas que fueron revisando y cómo las fueron revisando. Y ellos también se pueden equivocar. Y tienen que tener una patente especial también y estar inscritos en, en, ¿cómo se llama? En la página de revisores independientes. Hay de diferentes categorías, de primera, de segunda, de tercera categoría. Los de primera categoría son como los más codiciados y son los que ganan mucha, mucha, mucha plata. Y eso con los revisores. También existen los informes de revisores de cálculo. Los revisores de cálculo son aquellos que hacen lo mismo del revisor independiente, pero solo hacen revisiones de cálculo. También es para proyectos que tienen una magnitud muy grande, edificios, hospitales, colegios grandes, jardines que son muy grandes. Ellos requieren de un revisor de cálculo estructural, que es alguien que toma la pega del calculista y la revisa para ver si los cálculos están bien hechos y todo. Estos dos personajes, por así decirle, lo que hace es facilitar un poco la pega de las personas que trabajan en el sistema público y de las personas que van a ingresar las cosas al sistema público, ¿ya? Porque ellos hacen todas las observaciones antes de que ellos ingresen, ¿ya? De igual forma, ellos igual se, se pueden equivocar. Y la pega de la municipalidad es solo revisar arquitectura. A ellos solo se les puede emitir algún perjuicio o algo así cuando se equivocan en arquitectura. La municipalidad, ni el arquitecto, ni nadie que haya solo hecho arquitectura, no se le puede decir que su edificio se cayó por un tema estructural. El único responsable ahí es quien firmó como calculista y el revisor de cálculo estructural, ¿ya? Ahora, si yo como arquitecto, no sé, soy muy bacán y hago mis propios proyectos de cálculo y además soy revisor de cálculo y se me cayó el edificio, ya ahí
las consecuencias van a ser para mí, pero la municipalidad no tiene una obligación de tener que revisar cálculo estructural porque ellos no tienen a las personas que requieren para revisar cálculos estructurales. Por eso existen estos revisores, ¿ya? Así que la responsabilidad es solo de ellos. Ya, pasando a otro tema, necesitas un certificado de factibilidad de dación de agua potable y alcantarillado, y si no, un proyecto de agua potable y alcantarillado aprobado por la autoridad respectiva, que en este caso es la Seremi de Salud. ¿Qué es esto? La factibilidad de agua potable es un documento que emite la empresa respectiva, puede ser Agua Andina, ESBAL, lo que sea, donde dice que en la propiedad hay agua potable, ¿ya? Esa es una cosa. Una cosa es tener agua potable y otra cosa es tener alcantarillado, ¿ya? Por ejemplo, en los casos donde hay agua andina, generalmente también hay alcantarillado. Entonces la empresa ahí dice, sí, posee conexión a agua potable y alcantarillado. Y si no tienen alcantarillado, solamente dice, sí, posee conexión a agua potable. Cuando sirve el certificado de factibilidad cuando dice ambas cosas, ¿ya? Pueden haber sectores, por ejemplo, Wimpaine, Calera de Tango, en algunos lugares de Pil, que no llega al alcantarillado. Entonces ellos lo que tienen que hacer es hacer un pozo séptico para la eliminación de residuos orgánicos y lo que tienen que hacer ahí es ingresar un proyecto de alcantarillado al ente respectivo, que en este caso sería la Seremi de Salud, entran en el proyecto, ingresan el proyecto de alcantarillado y todo, con los planos, los cálculos y todo el tema, y ellos emiten un certificado. Y ese certificado dice que ellos poseen alcantarillado, ¿ya? Hay algunos casos que tampoco poseen agua potable y uno que hace, ingresa agua potable y alcantarillado como un proyecto a la Seremi, ¿ya? A lo que le sirve a la municipalidad es solo el documento que emite la Seremi, no le sirve el proyecto. El proyecto uno lo ingresa a la Seremi. Por eso acá dice aprobado por la autoridad respectiva, que en este caso sería la Seremi de Salud, ¿ya? Esto para las diferentes regiones, porque todas las regiones tienen Seremi de Salud, ¿ya? Luego están los planos de arquitectura, que como ya lo decíamos, plantas, cortes, elevaciones, en algunos casos cierros, ¿qué más? Ubicación, emplazamiento, todo lo mismo que se requiere para realizar un dibujo de ingreso municipal, acá. Pero acá tiene que ser mucho, 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 mucho más detallado. Después lo vamos a ver en la ley. Junto a ello, el plano de superficie, el cuadro de superficie, que puede ser acompañado con el polígono. Recordemos que la ordenanza no pide el polígono de superficie, solo pide el cálculo. Así que no es necesario, pero sí se los recomiendo para hacer más fácil todo para todos. Recordemos que esto tiene que ser a prueba de tontos. Acá dice plano comparativo de sombras. Los planos comparativos de sombras son planos que generalmente los hacen construcciones de mucha altura y que quieren eximirse de cumplir con la rasante. Cuando no cumplen con la rasante los edificios, que tienen que respetar de repente 70 grados, y eso con muchos pisos ya no lo logran cumplir, lo que hacen es acogerse a una ley que es la proyección de sombras, y hacen un plano donde indican que la sombra se va a proyectar X distancia y todo eso. Pero eso tampoco creo que lo vean a menos de que trabajen ya en una inmobiliaria o en alguna constructora o algo así. Ya, pero igual es importante que aquí lo lean, para que después, si es que les toca hacer algún proyecto, no vayan a tener que hacer un plano comparativo de sombras para una casa, que eso nada que ver ahí. Están los proyectos de cálculo estructural cuando correspondan. Cuando correspondan es cuando dice la ley. Hay un artículo que es el 517, este de obra nueva es el 516. El 517 dice cuándo los proyectos se requieren de cálculo y cuándo no. Eso depende del material, de las dimensiones, de varios factores, ¿ya? Pero eso igual es algo que tienen que estudiar. Por ejemplo, los edificios que no requieren de cálculo son, por ejemplo, hasta 100 metros cuadrados de madera o de albañilería. Los que requieren de cálculo son metalcón, acero, hormigón armado, albañilería armada, todos ellos requieren de cálculo. Hay formas de eximirse igual, así que igual es algo que hay que leer y ver así como más a fondo. Pero yo generalmente lo que hago es hacer todo en madera y así no hay que hacer un cálculo ni pagarle a un calculista ni nada.
pero si alguien se quiere tirar a hacer un cálculo estructural de una casita, igual les conviene, en temas de plata y en temas de experiencia. Las especificaciones técnicas, en este caso las especificaciones técnicas tienen que ser así como bien, bien densas, no es como las veces anteriores que se hacían resumidas y bastaba con eso, no, acá tienen que ser así como bien, bien, bien específicos. Generalmente salen como 10 planas de especificaciones técnicas, así que ahí hay que ponerse bien, bien estudioso en el tema. Eh, Levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico se pide cuando se requiere hacer excavaciones, como en el caso de algunos hospitales o edificios, o cuando los terrenos no son eh, como planos. Por ejemplo, Cerrillo está lleno de cerros, por algo se llama Cerrillo. Pero hay algunos proyectos que requieren de este plano topográfico porque las casas están en pendiente hacia abajo o hacia arriba. Entonces hay algunos proyectos para los que piden levantamientos topográficos. Para las leyes simplificadas no piden estos proyectos. ¿Ya? Por ejemplo, yo una vez tuve que hacer una ley del mono en Cerrillo y no me pidieron esto, pero si lo hubiera ingresado por la ley normal, me lo hubieran pedido. Y ahí hay que contratar un topógrafo y tiene que ir a hacer un estudio, un levantamiento topográfico y todo el tema. ¿Ya? Así que eso es para esos casos en particular. Si no, ustedes emiten si no, por ejemplo, si el terreno no lo requiere, ustedes emiten un documento que dice que el terreno se encuentra nivelado, así a grandes rasgos, y que no se requiere de un topógrafo, ¿ya? Pero si se dan cuenta de que hay una pendiente para abajo o hacia arriba, y ustedes lo ingresan así, lo más probable es que sí les pidan un topógrafo, ya, por ejemplo, Valparaíso. Y ellos tienen que hacer un estudio del suelo y todo. Eh, También ingresar una carpeta de ascensores e instalaciones similares. Esto en el caso de ya los edificios o edificios de uso público, como lo son jardines infantiles o strip center o mall, cosas así. Uno tiene que ingresar una carpeta donde indica que los ascensores poseen accesibilidad universal, tienen los documentos que tienen que tener, en qué empresa se va a comprar ese ascensor, todo eso. ¿Ya? Es una carpeta especial de ascensores, que tampoco creo que la vean así como pronto, a menos de que trabajen en un lugar que haga cosas así. Y esto es para proyectos grandes, porque puede ser que hagan un proyecto pequeño, que sean 2 pisos, y tengan un ascensor por el tema de accesibilidad universal, y no tengan que ingresar esta carpeta, ¿ya? Así que ahí depende también del proyecto. Y por último está el plano de accesibilidad universal, que en verdad se le llama proyecto de accesibilidad universal, porque al igual que el tema del cálculo estructural, tienen que tener un plano de accesibilidad universal. El plano de accesibilidad universal es bien particular porque tiene que tener, si es que los suelos son de diferente, si son rugosos, si son porosos, si tiene baranda. Recordemos que accesibilidad universal no es solo silla de ruedas, sino que es para personas no videntes, para personas sordas, mudas, todo este tipo de cosas son de accesibilidad universal. Por ejemplo, cuando hay carpetas de ascensores, la accesibilidad universal tiene que abarcar este ascensor. Los botones tienen que tener el sistema braille, tiene que hablar el ascensor y decir piso, no sé, 3. Eso es accesibilidad universal también, ¿ya? Así que es como bien complejo el tema de la accesibilidad y se requiere muchas veces cuando son proyectos públicos. Eh, por dónde van a ser las rutas de escape, por dónde van a subir la silla de ruedas, si es que necesitas contemplar rampa, qué pendiente tiene esa rampa, si tiene baranda esa rampa, si las puertas tienen el ancho suficiente, si posee un baño de minusválido y así, ¿ya? El plano de accesibilidad universal también va acompañado de una memoria. El plano indica hatch de tipos de suelo, si son suelos especiales, por ejemplo, las personas no videntes tienen que usar estos que usan en el metro, que tienen como circulitos que indican por dónde pueden circular y por dónde no, o dónde tienen que parar en el caso de las calles. Y también rutas accesibles, baños, todo eso lo tiene que considerar el plano, y además eso tiene que estar complementado con la memoria, que la memoria también tiene que hacer referencia a lo mismo, que cosas que en el plano no se pueden ver, por ejemplo, que los ascensores tengan sistema braille, o que yo indico en el plano que aquí hay un achurado diferente porque existe este material de baldosa.
para esta cosa, y así. Así que eso se requiere también en algunas veces. Dentro de este mismo artículo lo pueden mirar, ¿ya? Acá están algunos de los documentos que se necesitan esencialmente para hacer proyectos pequeños, ¿ya? Por ejemplo, la solicitud, aquí me equivoqué, del permiso de edificación, la factibilidad de agua potable o el documento que se emite en la Seremi, el certificado de informaciones previos vigente, los planos, el certificado INE. Yo siempre les recomiendo que hagan el online, primero para no equivocarse con las especificaciones técnicas en el que es largo y que hay que hacer a mano, y porque aquí sale una página y podemos ayudar al medio ambiente. Indicar que la propiedad cumple con las normas establecidas en la ordenanza y las especificaciones técnicas. Esto es como lo básico que se requiere para hacer un proyecto chico, como una casita, o una ampliación, o unas modificaciones. Estas cosas se requieren. Si ya nos ponemos así como más denso, hacer proyectos más grandes, ya tenemos que incluir lo otro. ¿Ya? Les voy a mostrar la ley. No sé si se ve, a ver. ¿Se ve? Sí, Estamos en sí, PDF. sí se ve. Ya. Sí se Entonces, ve. ustedes se van a la ordenanza, marcan aquí control F, 5.1.6 y siguiente, acá está. Estamos acá para la obtención de permiso de edificación de obra nueva. Se deberá presentar ante el director de obras municipales los siguientes documentos. Tenemos la solicitud, que tiene que tener todo esto, que esto lo trae la solicitud, ¿ya? Fotocopia del certificado de informaciones previas, vigente, formulario único de estadísticas de edificación o certificado de estadística de edificación, ojo ahí. El certificado de estadística de edificación no aparece dentro de la ordenanza porque es algo nuevo, ¿ya? No es algo así como, bueno, acá aparte esta ordenanza es del 2018, pero por ejemplo es algo que hace poco se empezó a implementar vía online, que no se ha modificado dentro de la ordenanza porque es muy reciente, ¿ya? Pero no significa que no se pueda juntar. Informe del revisor independiente, cuando corresponda, que eso ya sabemos que está en asterisco. Informe de revisor de proyecto de cálculo, cuando corresponda, también estaba en asterisco. Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable alcantarillado o proyecto de agua potable y alcantarillado. Los planos de arquitectura, si se dan cuenta, acá viene bien denso lo que tienen que tener. Por ejemplo, ubicación del predio. Ya ese es como un croquis de ubicación, señalando la posición relativa respecto a los terrenos vecinos y del espacio público. También esta información se puede ver dentro del emplazamiento. Y el emplazamiento, ¿qué tiene que tener? Silueta de las partes más salientes. Estos más salientes se refiere a si tengo balcones o si mi techo tiene un alero muy largo. Esas son las partes más salientes. Siempre acotado, indicando la distancia a los deslindes o edificios, si es que hay más edificios dentro del predio, incluyendo los puntos de aplicación de rasante, también lo vimos en los días de dibujo técnico, cotas respecto al suelo natural o nivel de suelo terminado también, y accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública. O sea, por aquí entra el peatón, por aquí entra un vehículo, si es que entra un vehículo. Planta de todos los pisos debidamente acotadas. ¿Qué más? Cortes y elevaciones que ilustren los puntos más salientes de la edificación. Acá también habla de que si poseo una escalera o algo así, o si es que hay una diferencia muy grande respecto a otros terrenos, o dentro del mismo terreno, ese corte y esa elevación deben pasar por ese lugar, y tengo que indicar la altura libre bajo vigas, que quiere decir que una persona puede pasar a través de eso en el caso de que sea un lugar habitable. Si no, ya está mal hecho. La planta de cubierta, siempre es importante indicar hacia dónde cae, si tiene bajadas de agua y lluvia, y preocuparse de que el agua caiga dentro del terreno de uno. En algunos lugares hacen poner una nota indicando que esa agua va a caer ahí. El plano de encierro, esto cuando el proyecto consulte, por ejemplo, si yo tengo un terreno vacío y no tengo nada, lo más probable es que sí me pidan un plano de cierre, pero si yo hago una ampliación hacia otro lado, porque eso ya tiene un permiso anterior, no me lo vayan a pedir, ¿ya? Eso con el plano de cierre. Cuadro de superficie, indicando todas las superficies, cálculo de carga de ocupación, todo eso que depende ya del proyecto.
Ojalá lo que yo siempre hago es ocupación de suelo y constructibilidad, que eso es lo más importante. En algunos casos piden cálculo de estacionamientos, cargas de ocupación, que eso quiere decir cuánta gente va a poder trabajar en el lugar en el caso de ser un lugar de, de uso público. Hay algunos proyectos que requieren de cálculo de anchos de escalera. Por ejemplo, los edificios requieren anchos de escalera porque tienen que tener una vía de evacuación que permita la cantidad de gente. Y así. Pero cuando son proyectos pequeños, no. Y ahí depende ya del proyecto. Plano comparativo de sombras, que este es el proyecto de sombras. Ya también les mencioné que tiene que ver con las rasantes. Si lo quieren buscar está en este artículo. El proyecto de cálculo estructural, cuando corresponda. Si lo quieren buscar, también está en este artículo para ver qué cosas se eximen y qué cosas no. Las especificaciones técnicas, bien completas. Recordemos que junto a las especificaciones técnicas también tienen que ir informe de cumplimiento al fuego, en el caso de ser viviendas, informe de cumplimiento térmico, ¿ya? Eso tiene que ver con las especificaciones técnicas, porque si yo en la especificación técnica declaro que mi muro mide 6 centímetros de ancho, y en mi solución constructiva térmica y del fuego mide 20, y ahí ya no existe ninguna relación, así que tienen que tener igual harto cuidado ahí. El levantamiento topográfico cuando se requiere. Aquí está la carpeta de ascensores y aquí en A, B, C y D creo, no, A, B, C nomás, indica todo lo que tiene que tener, por ejemplo, un plano de dónde van a estar los ascensores, los montacargas, escaleras mecánicas se refiere aquí, o rampas mecánicas, todo eso que tiene que ver ya con algo mecánico que va a estar ubicado y que transporta de forma vertical, requiere estar dentro de una carpeta de ascensores, como en el caso de los malls. Especificaciones técnicas de ese objeto y el estudio de ese objeto, ¿ya? Aquí es importante que las personas que ingresan estas cosas necesitan indicar cada cuánto se les va a hacer mantención a estos artefactos, porque estos tienen una vida útil. Entonces, si se echan a perder, pueden haber pérdida de vidas y ahí está todo mal. Plano de accesibilidad en el caso de los edificios que se requieren en este artículo. Este artículo tiene que ver con accesibilidad universal, el 417. Indica, por ejemplo, cuánto tiene que ser la pendiente de las rampas, a qué altura tienen que estar las barandas, qué baldosas se requieren para poder hacer accesible un lugar para las personas no videntes, y todas esas cosas. Ya cuál es el ancho que tiene que tener una puerta. Todo eso está dentro de este artículo, el 4.1.7, que tiene más artículos pequeños, ¿ya? Pero ahí se puede ver como más definido qué requiere y con qué tiene que cumplir. Ahí dice plano de accesibilidad y memoria de accesibilidad, ¿ya? Ambos suscritos por el arquitecto o arquitecta, ¿ya? Y más abajo aparecen cosas que ya tienen que ser obligatorias dentro de la ley. Por ejemplo, los niveles y superficies declaradas serán responsabilidad del arquitecto o profesional competente que suscribe esa obra. Los dibujos, corte de elevaciones se empleará la escala 1:50, eso es obligatorio para todas las leyes, a menos de que el proyecto sea mayor a 50 metros. Ya ahí pueden bajar la escala, ¿ya? Proyecto de largo o de ancho. Si mide, por ejemplo, el terreno, eso, no, tiene que ser la parte que se va a construir. Acá dice que, por ejemplo, una vez que se ha aprobado todo el proyecto, los puntos 7, 8, 10 y 11, que tienen que ver ya con las especificaciones técnicas, los planos, de repente las carpetas de ascensor y accesibilidad, se entregan copias. 2 nuevas copias, porque tienen que quedar 3 allá, dentro de la municipalidad, una vez que el expediente se encuentra apto para el otorgamiento del permiso. Cuando a uno le revisan un expediente, le dicen ya sí está aprobado, tienen observaciones, ingreso observaciones. Una vez ingresadas esas observaciones me dicen ya, traiga 2 copias de especificaciones técnicas, una de cálculo, una de accesibilidad, y traiga los planos en triplicado bien hechos. Yo los ingreso y esos se derivan. ¿Por qué es importante las copias? Porque dentro de la municipalidad los timbran todos. Y eso quiere decir que el propietario va a quedar con una copia de ese plano, de las especificaciones técnicas, de lo que sea, y es responsabilidad de él guardar su copia. Y la gracia es que esa copia va a venir con una firma municipal. Entonces va a ser lo mismo que tener el mismo proyecto dentro de la municipalidad.
¿ya? Así que igual es importante eso. Y eso básicamente, con las obras nuevas. Ya, volvemos acá. ¿Se ve? ¿Se ve el PowerPoint? No se ve el No se ve. PowerPoint. ¿No? No. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, genial. Ya, entonces eso es con los permisos de edificación. Y por último tenemos las fusiones y las subdivisiones, que igual los agregué, por si a alguien le interesaba saber del tema. Las fusiones y las subdivisiones requieren de la misma cantidad de documentos, lo único que cambia es la forma en que se hace el plano. Tienen que tener la solicitud de fusión o subdivisión, un plano que indique la situación anterior versus la situación propuesta. Ahí les voy a mostrar un plano porque este tipo de dibujo es diferente a todo lo anterior. En algunos casos piden perfiles de calle, que uno tiene que sacar en la misma municipalidad y graficar en el plano. Y lo más importante es la ubicación o el emplazamiento. También es importante que si son fusiones, tienen que ser del mismo propietario. Por ejemplo, si yo tengo este terreno y tengo el de al lado, la escritura que yo tengo de la casa tiene que decir que yo soy dueña de este terreno y del de al lado, ¿ya? Eso es importante. Por eso es importante también que las escrituras correspondan a lo que dice en el plano, porque las escrituras también salen la medida de los deslindes, por ejemplo, deslinde oriente 20 metros, deslinde sur 10 metros, deslinde poniente 25 metros y deslinde norte, que le llaman a la línea oficial, no sé, ya 30 metros. Y así. Entonces, si yo en la escritura dice eso, y yo en el plano dibujo algo totalmente diferente, ya no está bien, ¿ya? Entonces lo que hacen es que la persona que revisa eso, revisa la escritura en conjunto con el plano. Están los perfiles de calle, que a veces sirve y basta con que uno los pida en la municipalidad y lo ingrese dentro de la carpeta. Hay otras municipalidades que te hacen graficarlo dentro del plano. Avalúo fiscal vigente, cuando son subdivisiones, uno, porque es un terreno el que se va a subdividir, y cuando son fusiones, de todos los terrenos que se van a dividir, se van a fusionar, fotocopia del certificado de informaciones previas, cuando es fusión de todos los terrenos, y cuando es subdivisión del propio terreno, y cuando hay subdivisiones y fusiones, generalmente al final, cuando ya se realiza todo el proceso de revisión, lo que hacen es que el arquitecto revisor o la arquitecta revisora pide un certificado de número. Ese certificado de número nos va a preguntar a nosotros si en el caso de ser una fusión, con qué numeración me quiero quedar yo, por lo tanto también con qué rol, o si en el caso de las fusiones, con qué roles o con qué numeraciones me va a quedar para la subdivisión, ¿ya? Ahí hay que ser bien cuidadoso con el tema de la fusión y la subdivisión, porque una vez aprobadas municipalmente, uno tiene que ir al conservador de bienes raíces a inscribir esta subdivisión o fusión, y si algo en el plano no está bien dibujado, lo rechazan y tengo que volver a hacer el trámite en la municipalidad. Ahí son como bien pesados los tipos del conservador. Entonces yo tengo que hacer una rectificación y todo el tema y el manso atado. Y aparte tengo que entregar como 6 copias y una de las copias tiene que ser en papel diamante, que es súper caro. Así que, o en poliéster, que se le llama. Que otro tipo de papel que no se rompe ni nada, pero igual es carísimo. Así que traten de ser bien cuidadosos ahí. Para las fusiones y las subdivisiones se requiere de la solicitud. Acá si se dan cuenta dice subdivisión, loteo. Ya este loteo ya es algo que hay que ver así como ya caso a caso. Fusión, loteo con construcción simultánea. Esto, por ejemplo, en el caso de los condominios. Urbanizaciones, que quiere decir que van a pavimentar o algo así. O loteo DFL2. DFL2 se dice así como de las villas o algo así. El certificado de avalúo fiscal, los planos, el informe previo y la escritura, que son súper importantes dentro de las subdivisiones y fusiones. Les voy a mostrar un plano que me tocó hacer a mí de fusión para que se hagan una idea de lo que hay que tener. ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya. Este es un plano de fusión
Lo más importante dentro del plano de fusión es la viñeta. La viñeta es como súper específica. Aquí se hace exactamente así en todas las municipalidades. Por ejemplo, acá hay que indicar la ubicación de los terrenos, cuando son, en este caso eran 2 que se iban a fusionar, así que son 2 numeraciones. Los roles de esos terrenos, el propietario, el representante legal, porque en este caso era una empresa, y el arquitecto. Luego se deja un espacio para la municipalidad, porque ellos tienen que dar una resolución, que ellos emiten un certificado donde dice en qué terreno se convierte después, y esa resolución tiene un número y una fecha. Entonces hay que dejarle el espacio a la municipalidad para que ponga ese número y esa fecha en el plano, para que después cuando nosotros vayamos al conservador, ellos puedan hacerlo con esos datos. Y obviamente dejar la firma para el director o directora de obras municipales. Y al final, obviamente, el espacio para la firma del propietario y para la firma del arquitecto. En todas las subdivisiones y fusiones se hace exactamente igual en todas las municipalidades. Siempre así. Nunca se hace de otra forma porque el conservador es bien hueviado. Ya. En el caso de acá, teníamos 2 terrenos. Tenemos el lote 1 y el lote 2. Así se grafica por si acaso. Y siempre se indica con letras los puntos donde convergen líneas. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F. Y siempre se indican en sentido horario, o sea, siguiendo las manillas del reloj. Si yo pongo aquí A, acá B, C, automáticamente está malo. Por eso les digo que tiene que ser bien cuidadoso todo. Luego tengo que indicar cuánto mide esta línea hasta esta línea. Entonces pongo el segmento AB, esto es igual que geometría, mide 27.0 metros. Después el BC mide 11 metros. Después el CD, 12 metros. Después el DE, recordemos que siempre en sentido horario, DE mide 26 metros y el EF 12 y después el FA 12, ¿ya? Así. Y después tengo que indicar, bueno, y este de acá también, pues, el FC, que mide 26,5 metros. Luego tengo que indicar que cada lote tiene una numeración. En este caso pongo calle Fernando Rioja 680. Tiene un rol y tiene una superficie. Lo mismo para el lote 2. Numeración, rol, superficie. ¿Ya? Y luego siempre me van a pedir que haga el dibujo de la acera y la calle. Entonces yo acá, por ejemplo, grafiqué una línea a la acera, que en este caso medía 2,5. Eso te lo entregan en el certificado de informaciones previos, y si no, hay que pedirlo. Luego la calle medía 7 metros de ancho y el eje de calzado está justo a la mitad, así que 3,5, 3,5, y no olvidar los nombres: línea oficial, eje de calzada, luego línea oficial. Y acá se le pone situación anterior, en escala 1 a 100. Traten de dibujar siempre en esta escala porque es más claro todo, pero se puede hacer más chico cuando son terrenos más grandes. Y luego grafico la situación propuesta, donde dejo solo el polígono que ya está listo. Por ejemplo, acá era A, B, en este caso era D, E. Y lo mismo, indico la línea de los deslinde, hago la calle, por si es que en algún momento esa calle cambió. Y acá me van a pedir indicar yo un rol. Entonces yo veo con qué rol quedo y con qué numeración quedo, ¿ya? Si no, la municipalidad te otorga un rol y una numeración. Y luego la superficie total. Es importante que ambos vayan acompañados con un cuadro de superficie. En este caso, por ejemplo, tengo 2 lotes conformados por X polígonos, con X dirección, con los roles tanto, con la superficie tanto, que es lo mismo que está dibujado en el plano. Y acá abajo yo tengo que indicar dónde están inscritas esas propiedades y bajo qué número están inscritas. ¿Ya? Eso se ve en la escritura. ¿Ya? Esto es para casos de fusiones. Para cuando son subdivisiones no piden esta información, porque tengo un solo terreno. Y después se pone el lote resultante, que en este caso sería 1 o A. Pongo el polígono que lo conforma, la dirección. Ojo aquí, que siempre tengo que cerrar el polígono. A, B, D, E y luego A de nuevo, que sería allá.
la calle, el rol que me van a dar y la superficie, ¿ya? Acá en este caso nosotros nos pedían graficar el perfil de calle, está graficado ahí, así era, tenía una platabanda y tenía la vereda, y hacer un esquema de la ubicación donde estaban esos dos lotes, como para hacerse una idea más o menos de qué iba a resultar. Si se dan cuenta, es bien diferente a lo que se hace para las leyes que hemos estado viendo. Los casos de fusiones, subdivisiones, loteo y todo eso ya son mucho más específicos y son mucho más rigurosos porque requieren de otro ente que lo fiscaliza también, que en este caso sería el conservador de bienes raíces. Y cuando no se hacen bien en la municipalidad y la municipalidad no te observa nada, lo más probable es que tengas que volver de nuevo a hacerlo, ¿ya? Por eso se los quise mostrar igual, para que si en el caso de que si a alguien le tocara hacer algo así en algún momento, que igual es bien sencillo de hacer, hay que ser bien riguroso y como para que lo tengan así como ejemplo, ¿ya? Igual se los puedo mandar. Y es lo mismo para el caso de una subdivisión. Eso, y nos queda las recepciones finales. Ya, las recepciones finales recordemos que son cuando la municipalidad ya va a fiscalizar en terreno si es que la propiedad cumplió con lo que se había aprobado en el permiso. ¿Ya? Para esto ya no tengo un punteo de cosas porque ahí depende de qué es lo que se haga. Así que lo que vamos a hacer es ver el link que está aquí adjunto, que es este. ¿Se ve? Sí se ve. Ya, Sí. genial. Ya, esta es una solicitud de recepción. Acá nosotros podemos indicar si es parcial, definitiva o de qué tipo va a ser. Acá, por ejemplo, nosotros, no sé, supongamos que es obra nueva, marcamos ahí si es loteo o no loteo, y ahí depende ya si es que ya es algo más complejo, los datos generales, y aquí al tiro preguntan si la solicitud va a ser parcial o si va a ser total. Recordemos que cuando es parcial nosotros tenemos que ingresar un plano indicando qué es lo que queremos regularizar. Y cuando es total, ya obviamente no se ingresa nada porque ya está el permiso en la municipalidad. ¿Ya? Ponemos los datos de la persona que va a solicitar, los datos del profesional que va a escribirla, y si es que tiene revisor independiente, los datos igual de esa persona, si es que hay constructor o todo ese tipo de cosas, si el tipo de proyecto que hay aquí, que puede ser no ninguno de estos, y aquí, por ejemplo, piden los datos del permiso, que fue el permiso que ya está en la MUNI. Estos datos los piden porque en la MUNI lo que hacen es que uno va, ingresa a esta carpeta de recepción, que tiene que tener la solicitud y en algunos casos otros documentos, depende del tipo de recepción. Y con este dato que nosotros llenamos acá, ellos buscan este permiso, que es obviamente la carpeta que quedó adentro de la municipalidad, y con esa carpeta van a terreno. Entonces se llevan la misma carpeta a terreno. Por eso es importante que nosotros aquí rellenemos bien. Y eso. Ya, y aquí aparecen los documentos que se pueden solicitar dentro de una recepción. Por ejemplo, el informe de arquitecto indicando que todas las obras se han ejecutado de acuerdo al permiso, o sea que no han habido modificaciones, que todo esto está hecho así. Hay muchas veces donde hay modificaciones pequeñas, para eso se pueden acoger a una ley especial, que es el 528, que es para modificaciones chicas que no alteran estructura y que igual se les puede otorgar la recepción sin tener que retroceder en los permisos. Está el informe del inspector técnico cuando corresponda, esto ya también depende de algunas veces. Cuando son casos ya más particulares, por ejemplo, si yo necesito sacar solo la recepción, pero nunca construí esta casa después del permiso, y ahí no se requiere, es obvio. De repente piden así como un libro de obra, indicando como los pasos a seguir, por ejemplo, semana 1 se construyó tal fundación, semana 2 emplantillado, semana 3 muros, y así. Eso se puede hacer a mano igual. El informe de la empresa o constructor u profesional detallando la medida de gestión y control de calidad. Esto en el caso si hubieron demoliciones, si hubieron limpieza, si hubo algo que tuvo que afectar a otro vecino. Todo eso tiene que indicar las gestiones que hicieron.
En el caso de que haya revisor independiente dentro del permiso, tiene que haber el informe del revisor independiente. Resolución de calificación ambiental. Esto es, por ejemplo, si es que son zonas industriales o zonas de bodega, para ver si ese lugar es factible realizarse ahí. Ahí, como les dije, un libro de obras que tiene que ver ya con el inspector técnico. La fotocopia de la patente municipal del arquitecto o arquitecta o del profesional, que eso ya obvio es en todos los permisos. El certificado del revisor independiente, que ellos tienen una patente especial, y el comprobante de que nosotros pagamos los derechos municipales, ¿ya? Otros casos, otras cosas. Y acá hay una parte especial donde indican certificados. Por ejemplo, hay algunos lugares que se requieren, no sé, certificados de ascensores, certificados de instalaciones de gas, de electricidad, todo eso tenemos que adjuntarlo dentro de la recepción. ¿Ya? Es súper importante esta parte porque hay cosas que se requieren y hay cosas que no requieren todos los documentos. Por ejemplo, los edificios requieren de las instalaciones de ascensores, de gas, de electricidad, los shafts de ventilación, tienen que tener correctamente instaladas las medidas para los bomberos, si es que tienen aspersores, todos esos certificados los tienen que emitir y los tienen que ingresar. Para el caso de una vivienda pequeña, solo se requiere electricidad y nada más. Y a menos de que tengan gas por cañería. Solo eso se requiere. O si instalaron, no sé, aire acondicionado, algo así. Pero si no tienen nada de eso, no tienen que ingresar nada de eso, ¿ya? ¿Por qué piden estos certificados? Porque estos certificados tienen un número. Y ese número se ingresa aquí y queda registrado dentro de la municipalidad que tal ente le otorgó X certificado. Y alguien se está haciendo cargo de esa instalación, ¿ya? Es muy importante que lo hagan, sobre todo en el caso de los edificios o de los hospitales o los colegios. Y luego vienen los planos, que ya ahí uno tiene que enumerar qué planos hay o no, ¿ya? Acá en este caso de aquí, si ustedes se dan cuenta, dice artículo 528 o WUC. El artículo 528 habla de modificaciones menores que no alteran estructuras y que uno puede, una vez que ya vinieron a revisar y se dieron cuenta que, no sé, una puerta está al revés, yo digo, pucha, ¿para qué me van a rechazar la recepción si puedo acogerme a este artículo? Este artículo lo que permite es que yo puedo cambiar ese plano y poner que me acojo, bueno, tengo que pedirle al director de obra que me deje acogerme a ese artículo. Yo hago ese plano de nuevo, hago la modificación y le pongo acogido artículo 528. Entonces la vuelvo a ingresar y aquí reemplazo el plano. Por ejemplo, el plano 2, que era de planimetría, lo voy a reemplazar por el 2A, que está acogido al 528 porque hubo una modificación pequeña. Cuando ya hay demasiadas modificaciones que no alteran la estructura, automáticamente quedo fuera de acogerme a ese artículo, ¿ya? Estos son para casos así muy, muy particulares, así como 2 puertas, una ventana, pero ya si tengo todas las puertas cambiadas, todas las ventanas cambiadas, ya no me puedo acoger a ese artículo, ¿ya? Y hay que solicitarlo. En algunas municipalidades a uno le hacen hacer una carta pidiendo que se acoja a ese artículo, ¿ya? Así que ahí hay que ser bien cuidadosos. Esto sirve para casos chicos. Por ejemplo, de repente lo hacen alguna inmobiliaria con algunas puertas que pusieron al revés o no indicaron bien un estacionamiento, cosas así. Pero si ya cambió demasiado el proyecto, automáticamente se tiene que devolver y hacer una modificación de proyecto, ¿ya? Y eso. Volvemos acá. Así que eso con las recepciones finales. Les dejo también la bibliografía. Tenemos el MIMBU, por si quieren ver alguna desde un circular o si quieren ver los tipos de solicitudes que hay. Siempre está revisando el CDT y la Cámara Chilena en la Construcción. Y Ley Chile, donde pueden sacar la ordenanza, las leyes que vayan saliendo, las modificaciones de algunas leyes, o de repente hay documentos igual importantes que tienen que ver con esta área que se suben ahí. Bueno, que acá se suben leyes de todo tipo de áreas, educación, salud y todo. Pero para el caso de nosotros, ya que tiene que ver más con el tema de la construcción y todo eso, ya se meten ahí por eso. Así que eso, no sé si hay alguna duda respecto a algún tema o algo así, ¿no?
Marla, esta sería la última clase, ¿no? ¿O queda una más? No, esta es, bueno, es que parece que tú llegaste tarde. Sí, No, perdón. esta es la última reunión que tenemos. Después de esto, nosotros lo que vamos a hacer en conjunto con la Diana, que es la encargada de los talleres y todo eso, es que vamos a emitir un formulario de estos de Google que van a completar ustedes, bueno, dando su apreciación del taller y todo, y si es que tienen alguna duda más en particular respecto a este tema, donde yo los pueda ayudar, también puedan como escribirla ahí y así yo me puedo contactar con ustedes por otra vía. Lo más probable es que les pida algunos datos personales para poder comunicarme con ustedes y ayudarles. Pero esta ya sería como la última. Recordar también que esto era un taller de inducción, o sea, es imposible verlo todo porque todo va cambiando constantemente y es demasiado extenso de ver. Pero lo más importante es que se vaya practicando y que se vayan ya adentrando al tema. Como decía la semana pasada el Marcelo, que dijo que iba a ver si podía hacer la regularización de su casa así como para practicar. Sería ideal, ojalá que todos lo pudieran hacer, porque así podemos ver casos particulares. Durante las reuniones hubieron hartas personas que mencionaron así como cosas muy específicas de sus casas y todo, y sería bueno poder revisarlo. Así que eso es lo que vamos a tratar de abarcar dentro del formulario que vamos a hacer con la Diana, ¿ya? Así que tampoco quedan así como que quedaron así como cortos con algo o algo así. También es para poder ver eso y para ver si es que también fui clara así como al decir todo, porque igual a lo mejor puede haber ido muy rápido o pasar cosas por alto igual, no sé. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Les debo la reunión número 4, parece que era de proceso simplificado, y la 5, que era ya de proceso extendido. Se las voy a enviar todas por correo una vez que nuestro compañero las pueda subir y les voy a enviar los documentos que sean necesarios, que les puedan servir y que me acuerde de enviárselos. Igual si en algún momento les dije que le iba a enviar algo y no se los envié, escríbanme nomás y yo se los envío, no tengo ningún problema, tengo todo a mano, así que es como súper fácil enviar. Y eso, pues, espero que les haya gustado el taller, que les haya servido de ayuda y seguir dándole nomás. Si alguien en algún momento siente alguna confusión respecto a este tema, se entiende que ahora no hay tanto campo para poder realizar este tipo de cosas, sobre todo ahora en crisis y todo, pero si en algún momento alguien quiere partir o quiere tirarse a la piscina con algo así, bienvenido sea. Siempre me están escribiendo ex compañeros y otras personas que de repente como que toman trabajo y todo y tienen algunas dudas, así que no tengo ningún problema con ayudarlo y con responder. Y eso, pues, ojalá que muchos de ustedes puedan aprender harto de esto, es algo muy necesario. Y sabiendo que la carrera de nosotros está un poco colapsada en algunos lugares, no hay tanto campo laboral, esta es una muy buena opción para tirarse solo y empezar con experiencia desde ya. Así que eso. Y lo otro es dejarle la invitación a las personas que quizás deseen aprender de algo así. A mí siempre me van llegando cosas y no tengo tiempo para hacer nada. Así que siempre lo que hago es derivar. El problema de eso es que siempre le derivo a gente que no sabe de estas cosas y a la final les termino enseñándoles, que no tengo ningún problema en hacerlo, pero igual me hace perder tiempo. Entonces, si hay alguien del taller que quiera, no sé, tirarse a la piscina, o aunque sea dibujando o algo así, de verdad es mucha ayuda y siempre estoy dispuesta a dar los trabajos. Y eso, así que nos vemos, que estén bien y espero que les haya gustado y eso. Así que eso, chicos. Gracias, Marla, eres la mejor. Sí, gracias por todo, te pasaste. Gracias a ustedes por participar y todo. Sí, Marla, súper completo, demasiado profesional, No estaba en todo, serio. no sé. Muchas gracias por tu tiempo, Marla. De verdad ha sido Ok. mucha ayuda para todas y todos. ¿Y cómo te acordáis de tantas cosas? Dios mío. En la práctica nomás, y en verdad yo hice la práctica en la uni, así como 3 meses, y después de eso me dejaron trabajando ahí 2 años,
Y después de eso me tiré sola, así que pura práctica nomás, me sé los artículos de memoria sola, pero igual así como que no me sé todo. Hay gente que sabe mucho, mucho, mucho más. Eres mi crush. I love you. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Besitos a todos, saludos a todos, cuídense y estén atentos al formulario. Chao, Marla. Cuídate. Chao. Chao, Marla, muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, cuídate. Chaito.